Los operativos contra políticos no han terminado. En las últimas horas hemos sido testigos de detenciones de presidentes municipales por presuntas ligas con la delincuencia organizada, por tráfico de drogas y por delitos de alto impacto como secuestros y extorsión. Cuando creíamos que la operación Enjambre ya había dado todo de sí, el gobierno federal ha iniciado nuevas indagatorias contra nuevos ediles y por nuevos casos. Nunca se había visto a tantos presidentes municipales ser detenidos en un arranque de gobierno. Y los que faltan, porque justo en este fin de semana, durante la madrugada, un grupo de legisladores aprobó ir contra una edil acusada de organizar eventos en los que se agradece públicamente al máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, todo esto ocurre en un contexto muy importante: la intención de Donald Trump de que México entregue a políticos beneficiados con el tráfico de fentanilo. Aunque la presidenta de México asegura que esta petición no se ha hecho de manera oficial, lo cierto es que los alcaldes están cayendo. Accionando el voto a favor del Movimiento Ciudadano, los trabajadores del ayuntamiento en este instante están corriendo el director de Protección Civil, el director de Protección Civil que ha estado entregando calentadores. A mí no me toques, porque quiero, no me toques. Esto que ves en pantalla ocurrió en el municipio de Tlalchichuca, Puebla. El alcalde, el emesista Giovanni González Vieira, fue acusado en el 2024 de regalar tinacos a cambio de votos para que los ciudadanos lo reelijan en el cargo. Finalmente, el edil logró reelegirse y hoy se encuentra detenido acusado de secuestro y extorsión. Sin embargo, su historia es todavía más compleja. Todo ocurrió este viernes 7 de marzo cuando elementos federales y estatales realizaron operativos simultáneos en Puebla en contra de 3 hermanos y su padre. Los 3 hermanos son alcaldes en funciones de 3 municipios diferentes y los 3 se reeligieron el año pasado. Urubiel González Vieira de Ciudad Cerdán, Ramiro González Vieira de San Nicolás, Buenos Aires y Giovanni González Vieira de Tlalchichuca. Este fin de semana, fuerzas de seguridad catearon sus propiedades en la región del Valle de Cerdán. De acuerdo con la prensa local, Urubiel y Giovanni fueron los primeros detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, Ramiro logró evadir la captura con la ayuda de pobladores. Como ya te adelantaba, además de los 3 alcaldes, también se reportó la detención de su padre, Ramiro González Navarro. De manera oficial, las autoridades no han detallado los motivos de las capturas. Sin embargo, en las fichas del Registro Nacional de Detención se afirma que fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión. Estas capturas ocurren en el contexto de las elecciones extraordinarias en 4 municipios poblanos, motivo por el cual el gobernador, el morenista Alejandro Armenta, evitó hacer declaraciones sobre las capturas. Comentario en estos 4 municipios donde hay proceso electoral porque puede interpretarse como una intromisión. Caso contrario es la postura de Movimiento Ciudadano. Fedra Suriano, la lideresa de ese partido, al cual están afiliados los alcaldes bajo investigación, defendió a los ediles y negó que en Puebla se vivan cacicazgos, en donde las familias gobiernen zonas completas y hereden el poder. Su justificación fue que los hermanos no gobiernan en el mismo municipio, es decir, no heredan el poder, sino que gobiernan municipios diferentes, aunque conurbados. Cada uno de ellos representa justamente a Movimiento Ciudadano, pero en diferentes municipios. Uno es por Ciudad Cerdán, otro es por Tlalchichuca y otro es por San Nicolás, Buenos Aires. Este es otro caso. Ella es Alba Mier Castellanos, expresidenta municipal de Mártires de Tacubaya, Oaxaca. Este 7 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó sobre su detención debido a que fue sorprendida en posesión de drogas durante un operativo de vigilancia realizado en este municipio. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca. De acuerdo con el informe oficial, agentes de investigación detectaron una actitud sospechosa en la exedil mientras viajaba en motocicleta con otra persona, pues tras notar la presencia de los elementos de seguridad, ambos intentaron darse a la fuga, lo cual motivó a una persecución. Tras alcanzarla y revisarla, los agentes le encontraron diversas dosis de cristal. Por este hecho fue detenida la alcaldesa, quien encabezó el ayuntamiento entre los años 2016 y 2018, cargo al que llegó como candidata del PRI. De hecho, durante su administración, su esposo fue asesinado apenas poco después de que ella asumió el cargo. Al momento en que hago este video, las autoridades investigan si la exalcaldesa tiene vínculos con otras actividades ilícitas. Muchas gracias al señor Nemesio Severa Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y darnos las gracias por estos regalos.
a la de 3. ¡Muchas gracias! Seguramente recuerdas este hecho registrado a finales del 2024 en Cualcomán, Michoacán. Se trata de eventos públicos organizados por el ayuntamiento en donde, ante la presencia de la alcaldesa, la emesista Anabel Ávila Castrejón, se agradecieron los apoyos dados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, la madrugada de este 8 de marzo, el Congreso de Michoacán aprobó el inicio de un juicio político en contra de la alcaldesa por su presunta participación en este tipo de eventos. La decisión fue tomada por los diputados durante una sesión extraordinaria que inició la noche del 7 de marzo y se extendió por más de 6 horas hasta la madrugada del sábado. En la votación final, el juicio político fue aprobado con 22 votos en favor, 1 en contra y 17 ausencias. El expediente contra la alcaldesa fue turnado a la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Michoacán, la cual tendrá un plazo de 5 días para notificarle oficialmente y permitirle presentar pruebas en su defensa. Este juicio político da inicio gracias a una denuncia ciudadana anónima, luego de que en un evento realizado el 27 de diciembre del 2024 por el Ayuntamiento de Cualcomán, se agradeció públicamente a El Mencho por la entrega de juguetes a niños con motivo de las fiestas decembrinas. De hecho, también el 10 de diciembre del 2024 se difundió otro video de un evento municipal en el que se interpretó un corrido en honor a El Mencho. En ese acto estuvo presente la alcaldesa, así como más autoridades locales y un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional. En diciembre de ese año, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República investigaba a la alcaldesa de Cualcomán y a otros funcionarios por estos hechos. Sin embargo, a pesar de sus dichos, la edil continuó en funciones y presidiendo actos públicos. Y finalmente fue abierto un juicio político en su contra, no por las investigaciones emanadas por el gobierno federal, estatal ni la Fiscalía General de la República, sino gracias a una denuncia ciudadana hecha de manera anónima. Y ya entrados en El Mencho, o el Señor de los Gallos, como también se le conoce, en los últimos días autoridades de México y Estados Unidos han tomado medidas legales contra miembros cercanos de su familia. Este 7 de marzo se informó que una jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, impuso una condena de cadena perpetua a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de El Mencho, por su participación en delitos de narcotráfico. Además, se le ordenó el pago de más de $6,000 millones como reparación de daños. La sentencia se dictó luego de que en septiembre del 2024 se le declaró culpable de los cargos de tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como de uso y posesión ilegal de armas de fuego. Durante el juicio, los fiscales estadounidenses presentaron pruebas de que El Menchito dirigió una operación de narcotráfico entre los años 2007 y 2017. Los fiscales también señalaron que El Menchito ordenó el asesinato de al menos 100 personas, participó directamente en la ejecución de 2 de ellas y dio instrucciones para derribar un helicóptero militar mexicano en el 2015, en donde murieron al menos 9 agentes. Por su parte, la defensa del hijo del Mencho solicitó una sentencia de 40 años de prisión y no la cadena perpetua, argumentando que Oseguera González había sido reclutado por el cártel Jalisco Nueva Generación desde los 14 años. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición. Además, la defensa sostuvo que el juicio debió realizarse en México por considerar que los delitos imputados no ocurrieron en territorio estadounidense. Tras concluir la audiencia, los abogados indicaron que planean apelar la sentencia, si es necesario, ante la mismísima Corte Suprema de Estados Unidos. Es correcto, fue detenido por el ejército mexicano, pero de eso daremos detalles más adelante cuando ya haya concluido el proceso en la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Otro caso se informó también este 7 de marzo. Un juez federal en México vinculó a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de El Mencho. En la audiencia, el juez determinó procesar a Don Rodo por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Como parte del procedimiento, se le ratificó la medida de prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano. Junto con Don Rodo, también fueron vinculados a proceso las 3 personas que lo acompañaban al momento de su detención el pasado 28 de febrero. Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento? Horas antes de las capturas de los alcaldes y el inicio de un juicio político en contra de otra edil, este controversial tema fue abordado en la conferencia matutina de la presidenta de México. Seguramente recordarás que el 27 de febrero el gobierno mexicano extraditó a 29 personas a Estados Unidos
en medio de las presiones de Donald Trump para fortalecer el tráfico de fentanilo para evitar la imposición de aranceles. Al día siguiente de la extradición masiva, el presidente norteamericano declaró que también recomendaría investigar a políticos mexicanos que, según sus palabras, se han beneficiado del tráfico de fentanilo y de la migración irregular. Fue en medio de este contexto que el pasado 7 de marzo, la presidenta de México fue cuestionada si el mandatario estadounidense ya había formalizado tal intención. En respuesta, Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento de que el gobierno de Donald Trump hubiera realizado alguna solicitud en ese sentido. Fue entonces que vino la siguiente pregunta. ¿La presidenta de México estaría dispuesta a entregar a algún político en caso de que se formalizara una petición? La respuesta fue esta. Son decisiones que se toman, pero no por el gobierno, sino por un fiscal o por un caso en particular. Entonces, pues, no nos adelantemos. Muy bien.